La mesa 6 se llama Nombre propio y subjetividades femeninas. Voy a presentar a Agustina Ibáñez. Ella es profesora y doctora en Letras por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es docente investigadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata, donde se desempeña como jefa de trabajos prácticos en Teoría y Críticas Literarias 1. Es becaria postdoctoral de CONICET, miembro del CELEIS, del Instituto de Investigaciones sobre Sociedades, Territorios y Culturas, radicados en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Mar del Plata. Sus principales líneas de investigación son el postestructuralismo francés, el feminismo, las teorías queer y la construcción y problematización de la subjetividad y los cuerpos en la literatura latinoamericana del siglo XX y del siglo XXI. Se ha dedicado con interés particular al estudio de los nombres propios, la identidad y la subjetividad en la obra novelística de la escritora uruguaya Armonía Somers. Su trabajo se titula Nombres propios y desidentificación en Fruta podrida, de Lina Meruane. Bueno, gracias. Voy a comenzar a leer. La novela Fruta podrida, de la escritora chilena Lina Meruane, expone al lector ante una escritura putrefacta que exhibe las contracciones, expansiones y mutaciones de un organismo enfermo hasta tornar indisoluble el binomio cuerpo-palabra. La historia narrada emerge como una sumatoria de injertos que se retraen y propagan, dando lugar a una anatomía escritural acéntrica, abierta y en constante tránsito. El sustantivo fruta del título, noción que anticipa la presencia de lo vegetal y lo frutícola, se ramifica y reaparece en los diferentes apartados que constituyen el texto hasta penetrar los cuerpos, los nombres y las identidades construidas en el relato. Fruta podrida comienza con un epígrafe del escritor español Javier Tomeo, al que le sigue la sección Plan Fruta, narrada desde una voz en tercera persona, que a modo de preámbulo nos adentra en la vida de dos hermanas a media, cito a Meruane acá, que viven en un pequeño poblado de un campo chileno llamado Ojo Seco. La hermana mayor, María del Campo, es una química pesticida que está embarazada y que se encuentra a cargo de una planta de producción de frutas. La menor, Zoila E. del Campo, es descripta por el discurso médico y por su hermana como una enferma crónica, diabética, a la espera de un posible trasplante de páncreas. A este primer apartado se suman dos más titulados Moscas de la fruta y Fruta de exportación, que de diferentes voces narradoras, interpoladas por fragmentos del cuaderno Descomposición, escrito por Zoila, irán desentrañando los sucesos de la historia. La novela culmina con un cuarto apartado llamado Pies en la Tierra, que es un extenso monólogo de una enfermera de un hospital, posiblemente ubicado en Nueva York, que entremezcla en su discurrir un diálogo con la mendiga Zoila. Las líneas finales de este monólogo, a las que se anexan puntos suspensivos, refuerzan la inconclusión y el carácter rizomático de la historia y de la escritura. Pues lejos de funcionar como cierre de la novela, el monólogo de la enfermera potencia la recursividad y el dialogismo escritural, remitiendo intertextualmente a los versos del cuaderno Descomposición de Zoila, pero también al epígrafe de Tomeo que inaugura la novela. De este modo, cual cáscara de fruta, el texto de Meruane se repliega sobre sí mismo, desdibujando la idea de origen y fin que rige la categoría de libro tradicional. Producto de esta iterabilidad, la escritura, pero también los cuerpos y las identidades descompuestas allí alojadas, se tornan legibles, haciendo que la textualidad advenga espacio de reconstrucción corpórea y subjetiva. En rigor, y atendiendo a las anotaciones de Zoila, podría pensarse que la S en imprenta mayúscula que intercala gráficamente en sus llamados cuadernos Descomposición no solo habilita la lectura simultánea de cuadernos de composición y cuadernos de descomposición, sino que, y en tanto consonante obstruyente fricativa, inscribe en la letra, en esa puesta en escritura, la falta de aire y de existencia de su cuerpo diabético en desintegración. Asimismo, y si se tiene en cuenta el mito en torno al origen de esta consonante, podría señalarse que esa S mayúscula funciona como una ramificación más de lo vegetal en la escritura fragmentada de Zoila. Vale recordar que, de acuerdo al mito, fue Cadmo quien, advirtiendo la falta de letras de Tebas, decidió arrancarle los dientes a una serpiente y sembrarlos con el propósito de cultivar el buen hablar. La letra S, derivada de la 19ª letra del alfabeto protosinaítico Shin, que significa diente, es la que simboliza por antonomasia la fábula. De este modo, y así como el cuaderno Descomposición se interpola en las diferentes secciones de la novela,
la S en mayúscula se incrusta en el intento de composición escritural de Zoila, dando cuenta de la imposibilidad de pensar su corporeidad y su identidad fuera de un contagio con lo vegetal y lo animal. La escritura se entiende así como una zona de infección donde los géneros discursivos, los reinos y las voces narradoras franquean sus límites para afirmar un espacio otro que subvierte los sistemas de poder y asevera una sintaxis que escapa de la linealidad, el orden y la norma. En las últimas líneas del monólogo, incluido al final del relato, la enfermera se pregunta, cito, ¿dónde está el extremo maloliente de este cuerpo? ¿Dónde el punto final de esta mujer y el fin de mi necesidad de hablarle? Que alguien me diga dónde, quizá entonces pueda callarme. Fin de cita. Esta corporeidad femenina, sin bordes, que excede las posibilidades cognoscentes de la voz a cargo de la última sección del relato, desestabiliza y perturba la idea de organismo y estructura. Se transforma por su carácter expansivo en lo incontrolable y en lo temible. Zoila es la fruta podrida, el agente comunista, una subversiva. Al igual que la plaga que invade la plantación de su hermana María o que la protesta que las temporeras realizan en la fábrica, la enfermedad del cuerpo de Zoila intenta ser controlada y cercenada para evitar su propagación. No obstante, y pese al intento de disciplinamiento del cuerpo femenino que ejecuta el discurso médico, el cuerpo insurrecto de Zoila se esparce afectando otros cuerpos. De este modo, mientras la carne de Zoila es intervenida, medicada y analizada, mientras su cuerpo se descompone en líquidos, orina, sangre, que los médicos estudian para devolverle la sanidad a su cuerpo insano, Zoila se va descomponiendo también en palabras, en versos, que le permitirán hacerse de un cuerpo propio. Cito, continúo mirándome en mi reflejo amarillo y multiplicado de las botellas, ahí estoy toda yo hasta la última gota de mí en estado puro, pero concentrada, envasada, amontonada yo en el suelo del baño. Enrosco las tapas, abro mi cuaderno y anoto frases que luego descompongo en versos mientras espero. Fin de cita. Esta escritura putrefacta, entendiendo por ello una palabra alterada y descompuesta, es inseparable de la idea de sujeto que sobrevuela en la propuesta estética de Meruane. En rigor, los sujetos construidos en fruta podrida, lejos de levantarse como individuos cerrados, limitados o anclados en su sí mismo, se presentan como entidades que fluctúan hacia lo vegetal frutícola, dando cuenta de la imposibilidad de separación de reinos que desde una lógica binaria deberían permanecer aislados. A esta permeabilización de las fronteras, yo-otro, se suma la falta de un nombre capaz de garantizar la unicidad y la identidad como instancias únicas e intransferibles. La función del nombre, entonces, se deconstruye hasta dinamitarse en abreviaturas y mayúsculas por parte del discurso médico que la etiqueta como SEC. De este modo, la intervención de la ciencia sobre el cuerpo enfermo trae consigo la descomposición subjetiva de la protagonista, que va virando de una disgregación corpórea hacia la desarticulación de la palabra, del nombre o su pérdida. A continuación se recorrerán algunos de estos aspectos con el propósito de demostrar que las subjetividades construidas en Meruane se alejan de una concepción esencialista de identidad, acercándose a esa idea deleuziana de que el nuevo hombre, el superhombre en términos nietzscheanos, es el advenimiento de una nueva forma de hombre cargada de animales, rocas, lo inorgánico, del ser del lenguaje y de nuevos códigos que dislocan y fundan nuevos modos de existencia. Este apartado que voy a leer ahora se titula Del nombre propio como expansión hacia lo vegetal y comienza con un epígrafe que dice así, es de Meruane. Aunque lo más sencillo, el verdadero comienzo, seguirá siendo el nombre. Fin de cita. Si se acuerda que el nombre propio es la palabra que por excelencia sirve para identificar, clasificar y definir al ser, observamos que ya desde su presentación la protagonista de Fruta Podrida se encuentra desdibujada. Es presentada como la menor y como Zoila E. del campo, tanto por las voces narradoras que tejen el discurso como por su hermana María. Estos modos de designarla presentan una clara distinción. Por un lado nos encontramos con su nombre propio, Zoila E. del campo, y por otro con una suerte de seudónimo o nombre otro que reemplaza al patronímico y se inscribe sobre él. Lejos de funcionar como marcas identificatorias y cercenadoras de su identidad, tanto su nombre como el seudónimo conducen a una generalización y a un borramiento subjetivo. Pues el patronímico Zoila E. del campo sumerge al ser en la amplitud y en la extensión,
ya que en la misma cadena significante leemos simultáneamente un nombre, Zoila, la inicial de otro nombre omitido, y un apellido, Del Campo, pero también un verbo en primera persona, soy, seguido de un artículo, la letra E, y un modificador, Del Campo. Se advierte entonces que el nombre de la protagonista de Meruane condensa en su interior dos aspectos contradictorios. Por un lado, y en tanto nombre, aparenta ser un intento de definir al ser. Por otro lado, y por el contenido de su estructura, constituye la afirmación de esa dificultad. En otros términos, el nombre aparece para nombrar ya no al sujeto, sino la imposibilidad de su identificación. Fuera de precisar o limitar, ramifica al individuo hacia otros entes disímiles a su sí mismo. Zoila, palabra cuya etimología nos remite a vida, se presenta desde su nombre inconclusa y por venir, pues el verbo ser, que leemos en el nombre que la nombra, se añade un artículo, la, que no antecede a ningún sustantivo, instancia que, por su falta, habilita la posibilidad de ser llenada con múltiples significantes. Cito, soy la, y después otra vez, soy la quien, la María pues. Le dice burlonamente el viejo a cargo de su cuidado. Entre la infinitud de posibles sustantivos con los cuales completar su ser, los otros personajes insisten en acabar su identidad proyectándola hacia la alteridad. El nombre Zoila, entonces, pierde su capacidad de identificación para constituirse como un vehículo de tránsito, de fuga, hacia otro o hacia lo otro. Zoila no es simplemente Zoila, sino también María, su hermana, pero además la María que desde el discurso religioso es la madre de todas, tal como lo apunta la propia Zoila en su cuaderno Descomposición. Cito, llamándome la hermana, la abuela, la madre de todas, María. De este modo, y producto de la relación intertextual y la estructura sintáctica incompleta que condensa el nombre de la protagonista de Meruane, Zoila adviene mujer inacabada que para el viejo necesita ser completada. Esta imagen reproduce la concepción heteropatriarcal y religiosa de que las mujeres son, en palabras de Rubín, cito, una mitad incompleta que solo puede sentirse entera cuando se une con la otra. Fin de cita. No obstante, y lejos de ser el hombre quien viene a completarla, la subjetividad de Zoila es llenada con nombres que pertenecen a otras mujeres que a su vez son todas y ninguna. Por consiguiente, esta intención de fusión de Zoila y María, más allá de difuminar los límites con la otredad y de abrir un juego especular entre lo propio y lo ajeno, problematiza la idea misma de identidad. ¿Quién es Zoila? ¿Quién acaso es María? ¿Dónde culmina María y dónde inicia Zoila? A estos interrogantes se añade la peripecia de completar el Zoila, que condensa su nombre de pila con su apellido, Del Campo. Su antropónimo la presenta entonces como una desposeída, en tanto que antes de pertenecer a sí misma, Zoila pertenece a otro. Asimismo, y si se atiende a la E que aparece interpolada entre su nombre de pila y su apellido, simultáneamente podemos pensar en un segundo nombre omitido, pero también en los alcances que dicha vocal posee. En la escritura protosinaítica, la E es el sonido de la respiración, pero también, y en tanto que su representación simbólica es una suerte de esquema humano, es vinculada con el alma o el espíritu. Esta relación intertextual abre la posibilidad de leer a Zoila como el ánimo o el vigor del campo, caracterizado por su poder de profusión hacia todo aquello que lo circunda, cuerpo, palabra, texto, nombres. Incluso, y ampliando esta cadena de asociaciones, podría llegar a pensarse esta subjetividad femenina como un retorno y una resignificación de la dicotomía civilización-barbarie. Zoila, mujer campo, cuerpo enfermo, insurrecto, se constituye al interior del relato como una forma de la barbarie que los discursos de poder representados en la novela buscarán adecuar a las normas y los valores entendidos como hegemónicos en función del orden social, político y económico establecido. La indecibilidad que augura el nombre de Zoila, ese habitar entre reinos opuestos, rompe el orden clasificatorio del mundo y los modos de representación. De ahí que en diferentes momentos del texto, Zoila sea descrita a partir de un campo semántico propio de la plantación y el trabajo con la tierra. Cito, Zoila era un bicho recién fumigado, era una mosca enredada en la alfombra de la araña, el puro armazón de un insecto recién vaciado. Fin de cita.
Las asociaciones que se establecen con diferentes bichos como intento de caracterizar su subjetividad dan cuenta no solo de su vinculación con el mundo animal, sino también de la percepción que de ella se hace como plaga o virus capaz de invadir o alterar el mundo. A lo expuesto se suma la atribución de acciones propias del mundo agrícola. Cito: dentro plantaron a la menor en coma, en una sala toda verde, entre sábanas del mismo color, a esperar el turno como los demás junto con los utensilios. Fin de cita. Plantar, transportar, exportar, trasplantar hacen que su cuerpo objetualizado devenga fruta, planta y con él el mundo, el texto y la palabra. Ahora bien, además del nombre de pila y tal como se ha anticipado, Zoila E. del Campo es denominada por otros como la menor. Este seudónimo acrecienta la vaguedad, pues al igual que la incompletud del soy la que condensa el zoila, nos encontramos con una omisión que imposibilita la delimitación subjetiva. Esta forma de nombrarla habilita, una vez más, la relación con un otro, pues lo menor, como categoría, implica siempre una correspondencia con un diferente definido como mayor, que desde una lógica binaria es ubicado en el lugar de la positividad y de lo ponderado. De este modo, podría señalarse que esta nueva forma de nombrarla a Zoila la ubica en una relación de subordinación y negación frente a su hermana María, entendida como el modelo al que habría que aspirar. Esto es, una mujer productiva, un cuerpo sano, una mujer procreadora, una mujer domesticada, en tanto se levanta como instrumento perpetuador del modelo económico y sanitario representado. Por otro lado, llama la atención el uso de la M mayúscula en el término menor de su seudónimo. Esta marca gráfica también se repite en el mayor utilizado para identificar a su hermana María. La reiteración de esta grafía permite trazar una vez más vasos comunicantes entre estas subjetividades, pues más allá de representar los polos opuestos de un par dicotómico, la mayor, la menor, incluso más allá de la relación de dominación-subordinación que sugieren, el subrayado de la M mayúscula en cada uno de sus seudónimos marca la falta de bordes de sus identidades, permeabilizando las fronteras de un pensamiento binario. Asimismo, la M mayúscula que reaparece conduce una vez más a ese nombre María, que de modo desarticulado insiste sobre las mujeres del texto de Meruane y que a su vez podría llegar a pensarse como huella del nombre autoral que se infiltra y se descompone en la escritura. Al nombre y al seudónimo utilizados para representar a la protagonista de Fruta Podrida se añade la forma de identificación que el discurso médico utiliza para referirse a ella. Cito: cada 3 exactos meses mi hermana deja en el baño las botellas de conserva reservadas para mí. Sus deslavadas etiquetas lucen las iniciales de mi nombre. Esas son las botellas donde esa otra que yo soy, esa otra llamada Sec, dona obedientemente su orina para el análisis microscópico de sus constantes embustes. Fin de cita. Para el discurso médico, Zoila es orina, sangre, fluidos, pero también un grupo de consonantes que aglomera y condensa su identidad. Sec, ese otro seudónimo que se añade a las formas de nombrarla, ubican su subjetividad en el resto y el fragmento. Sin embargo, lejos de sentirse identificada, ese nombre otro conduce al estallido de su sí mismo, pues Sec es una genidad que a su vez es y no es parte de sí. De este modo, la noción de mismidad, entendida tradicionalmente como la unicidad del ser en tanto idem, lo mismo, el mismo, se trastoca. Lo uno pasa a ser múltiple, agujereando toda categoría unívoca del ser. El derrotero trazado en los apartados anteriores intentó ser una escueta presentación de la problematización de las categorías de sujeto, nombre propio e identidad en el proyecto estético de Lina Meruane. Sin lugar a dudas, son muchos los aspectos que por cuestiones de espacio no han podido ser desplegados en este trabajo. No obstante, el itinerario concede aventurar que en Fruta Podrida el nombre propio, lejos de ser una marca de identificación o de limitación subjetiva, descoloca y descentra al sujeto. El nombre, esa palabra que por antonomasia debería cercenar a un personaje de otro, a lo mismo de lo otro, a lo propio de lo ajeno, en Meruane funciona como una zona de interconexión y expansión.
Sus personajes, lejos de asumirse como individuos cerrados o sujetos a su sí mismo, se afirman como puro movimiento, una instancia de contagio que los ubica como multiplicidad, continuación de otros personajes, de otros cuerpos y de otros seres. Gracias. Bueno, muchas gracias Agustina por tu presentación. Voy a presentar ahora a Lorena Garrido Donoso, quien es doctora en literatura, mención literatura chilena e hispanoamericana por la Universidad de Chile, Master of Literature por la Universidad de Auckland. Ha trabajado como profesora e investigadora en Chile y Nueva Zelanda. Actualmente es investigadora del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha y profesora adjunta de la Universidad de Santiago de Chile. Su área de investigación es sobre poesía y literatura latinoamericana, escrita por mujeres, desde un enfoque interdisciplinario, y la ha realizado a través de una beca CONICYT y 3 proyectos Fondesit. Actualmente se encuentra desarrollando investigación como investigadora principal en el proyecto Fondesit Subjetividad Femenina e Identidad Cultural en la obra literaria y política de mujeres en México postrevolucionario, 1920 a 1950. Ha publicado los libros Gabriela Mistral, Manuscritos, Poesía Inédita y No hay como una contadora para hacer contar, Mujer Poeta en la obra de Gabriela Mistral. Su trabajo se titula La única de Lupe Marín o la autobiografía como Bildungsroman femenino. Gracias. Si mencionamos a Guadalupe Marín Preciado, lo más probable es que pensemos en Diego Rivera, de quien fue esposa, además de madre de sus 2 hijas. Otros pocos la asocian a su segundo marido, el escritor y poeta Jorge Cuesta. Sin gozar de la popularidad de Frida Kahlo, Lupe Marín fue, sin embargo, una personalidad importante dentro del ambiente cultural y social del México de la posrevolución, donde se codió con algunos de los artistas más respetados. Su obra literaria, compuesta por las novelas La Única, de 1938, y Un Día Patrio, de 1941, sigue siendo en gran parte desconocida. Esta presentación intenta corregir en parte ese abandono, ya que tiene por objetivo analizar la novela La Única de Guadalupe Marín desde una perspectiva feminista que nos permite leerla más allá de lo anecdótico. Bueno, este trabajo es parte del proyecto Fondo de Subjetividad Femenina y Identidad Cultural en la obra literaria y política de mujeres del México posrevolucionario, aún en desarrollo. Volviendo a la novela de Marín, hay varias razones para su desconocimiento. Primero, el texto fue autoeditado y por lo tanto de muy baja circulación. Además, la reseña que se escribió de él por Juan José Tablada no es muy auspiciosa. Como advierte Ana Clara Munro, que estuvo a cargo de su reedición en 1920, cito, Tablada asegura que es un libro repugnante, indiscreto y deleterio, reflejado completamente en su autora, de quien insinúa que es virago o marimacho, además de subrayar que era una chismosa de inagotable verborrea, que pudo darse un barniz de cultura, pero tan leve. Fin de cita. Ni Tablada ni Salvador Novo, quien también la critica, le perdonaron que dejara retratado al amigo de ambos y segundo marido de Lupe, Jorge Cuesta, como un cobarde con una sexualidad disfuncional y enfermiza, además de que el propio Novo era atacado por ser detractor de Rivera. Este último, sin embargo, dibuja la portada de la obra, a pesar de que él tampoco sale indemne de ese relato. A Diego no parece importarle o simplemente no toma en serio la obra de Lupe. Entre la ignorancia y el abierto rechazo hay un desprecio por esta obra que se relaciona también con el ser escrita por una mujer, ya que no ocurrió lo mismo con novelas autobiográficas donde las mujeres eran las que quedaban mal paradas, como ocurre con Elena Arizmendi en el Ulises Criollo de Vasconcelos y Nahuelina en Gentes Profanas del Convento del Dr. Atl. Desde esta perspectiva, el único enfoque que nos permite darle un sentido profundo al relato de Lupe Marín es de la crítica literaria feminista nos ofrece. Es así como sostengo que La Única, si bien tiene elementos que nos permiten leerla como novela autobiográfica, es finalmente una novela de formación, Bildungsroman femenina, la que tiene un desarrollo importante en Hispanoamérica durante el siglo XX. La Única se transforma así en el recorrido narrativo del viaje interior de Marcela, su protagonista, quien mediante 2 hechos epifánicos en su vida inicia un camino de liberación de su ser a través de la escritura, la que usa como puente el ámbito privado a uno público. La Única como novela autobiográfica. Si bien muchos hechos no son fielmente narrados en el relato de Marín, hay que considerar que la autobiografía no depende de los sucesos, sino de la articulación de esos sucesos, almacenados en la memoria y reproducidos mediante el recuerdo y su verbalización. Para el feminismo, efectivamente, la importancia de la autobiografía no radica en el grado de veracidad de los hechos mencionados, sino en precisamente la posibilidad de ver, en la construcción ficcional del sujeto, rasgos de la identidad de su autora. La identidad se expresa en la autonarración,
pero esa subjetividad está supeditada a las estructuras sociales y culturales que moldean a la sociedad, y desde esa perspectiva hay una tensión que se resuelve a través de la autorrepresentación. En La Única hay una tensión permanente encarnada en Marcela, cuyo sistema de valores no calza con el de la mayoría, y que además sabe que cuenta con la desventaja de ser mujer. Como afirma Nancy Miller, las mujeres autobiógrafas saben que están siendo leídas como mujeres, mujeres conocidas por, incluso a través de, sus relaciones con hombres famosos. Fin de cita. Lo cual es completamente cierto en el caso de Lupe Marín, algo que se deja ver a través de su personaje Marcela, quien considera que su valía va ligada al hecho de haber sido pareja de Gonzalo del Monte, Diego Rivera, aun cuando había en la relación un abierto maltrato físico. Efectivamente, es por estas razones que ella comienza a fijarse en Andrés, Jorge Cuesta, quien va a visitarla a menudo, aprovechando las permanentes ausencias de su marido. Y aquí cito la novela. Una noche cuando llegó, Marcela lloraba sin consuelo. Gonzalo la había golpeado furioso por no haber encontrado unos papeles. Muy apenado de verla llorar, Andrés dijo, ¿por qué soporta usted esto? ¿No le gustaría vivir con un hombre que, aunque no fuera famoso, la respetara y la amara? Fin de la cita. De hecho, vemos en la descripción de la sociedad de la época que la mujer debía aceptar distintas situaciones de menoscabo dentro de su hogar, lo que refleja las profundas contradicciones entre el proyecto revolucionario, que supuestamente daba un lugar importante a la mujer, y las leyes institucionales que, como advierte Shirlene Soto, presentan un abierto doble estándar sexual. Lupe Marín, al escribir sus novelas, cuestiona precisamente ese doble estándar, realizando de esta forma un acto político, ya que a través de la escritura denuncia la situación de desigualdad en que la mujer vivía tras la falsa apariencia de inclusión del proyecto de la posrevolución. Christine Byron afirma, en el contexto de la revolución, la escritura de las mujeres es pues doblemente política. Si la idea de apoderarse una voz de la entrada de las mujeres en el espacio público puede considerarse una invasión, registrar esto como narrativa es doblemente transgresor. Esta doble transgresión es patente no solo en el acto mismo de la escritura, sino en el desprecio de Marcela por el comunismo y las autoridades políticas de ese momento. En una conversación con Lola, nombre de ficción que le da a Concha Mitchell, hablan del secretario de Educación a quien critica, lo que entre paréntesis también le trajo problemas de circulación de la novela. Y dice en la novela, para él lo único bueno es el estalinismo, tener poder, dominar a las masas. Materialismo histórico igual machismo. Fin de la cita. En otro apartado, Marcela reflexiona sobre lo que realmente importa en la vida y cómo la educación formal no lo enseña. Y dice, deberían enseñarnos a renunciar a lo difícil y a deleitarnos con los pequeños goces, a olvidar penas y gastar el mínimo de dinero por el máximo de satisfacción. Y a propósito del dinero, a desechar el marxismo por antiestético y aburrido. Fin de la cita. Hay en la crítica de Marcela, más que al comunismo como ideología, un marcado rechazo a una política que se funda en lo patriarcal y que hace el machismo su bastón ideológico. El mesianismo del que nos habla Gianfranco es expuesto a través de este y otros ejemplos de La Única, específicamente en la crítica a las instituciones sociales como el matrimonio y la maternidad. Marcela en un primer momento, está completamente sometida al cautiverio del matrimonio del que nos habla Lagarde, soportando hasta la violencia física con tal de no perder el estatus que le da estar casada con un hombre como Gonzalo. Pero a esto se une el tema de la dependencia económica, sobre el que ella reflexiona una vez que ha dejado a Gonzalo por Andrés y comienza a notar los cambios de este último cuando ya vive con ella. Cito, estaba convencida del derecho que sentía el hombre sobre la mujer desde el momento en que dependía de él económicamente, y la idea le produjo molestia. Desde ese día era su mujer y tenía que preocuparse por ella. Mientras fue la mujer de Gonzalo, ella lo sintió enamorado, y enamorado sin celos, pero desde el instante que la supo suya, vio que empezaba a decepcionarlo. Fin de la cita. La mujer era un peso para el marido, un peso que al ser también económico se transformaba en una posesión y como tal debía cumplir ciertas expectativas, obedecer y aceptar. Cito también a la novela. Parir, coser, cocinar o simplemente gobernar y cuidar la casa y la familia no significa lo mismo. La comida que es la vida vale menos que el efectivo. Por eso el hombre está tan seguro de su superioridad y se siente solo con el peso del hogar. Por eso busca después la recompensa y el desquite. Esto es lo que Marcela pensaba desde el primer día que vivió con él y lo confirmaba al verlo constantemente enfadado. Fin de la cita. El matrimonio con Andrés es casi desde el comienzo un fracaso. Él no la golpea como Gonzalo, pero la maltrata psicológicamente al ignorarla y tratarla como tonta cada vez que tiene oportunidad. Ni siquiera con el embarazo y la maternidad Marcela siente que cumple con lo que se espera de ella. Luego de nacido el niño, por el grave estado de salud de ella, lo ponen al cuidado de su suegra. Marcela admite no tener sentimientos maternales. La maternidad es vista como otra de las obligaciones que la sociedad impone a las mujeres y con la que debe cumplir más allá de sus sentimientos. Cito, creo que una debe vivir con los hijos y cuidarlos, no porque se les quiera, sino por la obligación o deber. Para un niño es como coraza contra la fatalidad. Coraza que es imposible pueda proporcionarle a otra gente que no sea su madre.
Fin de la cita. Una visión que corresponde con el discurso público del México de la época, como indica Loyo citando la revista El Maestro. Sabed que el fuego del hogar jamás ha de extinguirse y que los hijos no pueden progresar sino en su calor y en su luz. El hogar es la dicha, el bien y la armonía. La maternidad y la relación con la madre son elementos que se consideran importantes dentro de la autobiografía de mujeres, porque influyen en la formación de la subjetividad de la mujer. En el caso de Marcela, su madre aparece apenas mencionada en su historia. Según cuenta Elena Poniatowska, Lupe no era la hija preferida de su madre, lo que explicaría su misión del relato. Las hijas que tuvo con Gonzalo del Monte, Diego Rivera, tampoco aparecen mencionadas, lo que también dice mucho de su conflictiva relación con la maternidad. Si bien podemos leer La única como autobiografía, sin embargo, la narración de Lupe Marín desde el punto de vista de su propósito hace el recorrido inverso al de la narración autobiográfica, donde las mujeres reconocen la incapacidad de ese discurso para incluir sus voces en su historia, la necesidad del retorno a lo personal. En el caso de Marcela, ella no pretende dejar su relato en lo personal. Antes requiere una toma de conciencia, de un aprendizaje propio del Bildungsroman femenino. El relato presenta la característica principal de este género literario. Cito, mientras el héroe aprende a ser un adulto independiente, comparándola con el Bildungsroman tradicional, la mujer debe aprender a ser sumisa y a depender de la protección de otro para su supervivencia. Marcela precisamente acepta con dificultad los maltratos de sus esposos a quienes no entiende y de quienes espera lo que son incapaces de darle. Como afirma Clifford, la característica común a la novela Formación Femenina es, cito, la lucha de la mujer contra las normas de la sociedad. Lo que precisamente ocurre en la novela que analizo, porque su protagonista, Marcela, está en una búsqueda permanente por encontrar su lugar, y para ello vive en cuestionamientos sobre lo correcto o no de sus acciones y pensamientos. Entre ellos están sus permanentes reflexiones sobre su marido y exmarido, lo que coincide con lo que afirma Elaine Hoffman. Cito, a diferencia del Bildungsroman masculino, el Bildungs femenino tiene lugar en o en la periferia del matrimonio. Esa es su característica más llamativa. Fin de cita. Como advierte Marínez Lagos, el desarrollo de la mujer en estos textos no es gradual, sino que se produce a través de momentos epifánicos y no se limita a la etapa de la adolescencia. A veces el despertar tiene lugar después del casamiento. Y eso es exactamente lo que vemos en el caso de Marcela, una mujer ya adulta, con 2 matrimonios a cuestas, que en un primer momento llega a la conclusión de que ella es la equivocada, asumiendo que los prejuicios que hay hacia su persona son correctos. Pero luego 2 eventos cambian su percepción de la vida, una enfermedad que le ayuda a visualizar lo incorrecta de sus apreciaciones anteriores y un viaje donde realiza un recorrido al encuentro consigo misma. Poco después de casada con Andrés y ya decepcionada de él, Marcela descubre que está embarazada y con ello comienza a sentirse cada vez más enferma. Comienza un interminable desfile de médicos, los que creen tener la respuesta a los males de la protagonista, la que sin embargo empeora cada vez más. En ese proceso Marcela comienza a cuestionarse el orden que la rodea, un orden en donde ella siempre parece estar fuera de lugar. Es sabido que Lupe Marín estuvo efectivamente enferma, pero la novela Marcela le da una dimensión de iluminación a dicho periodo, en el que sufre el rechazo por parte de su esposo, de la incomprensión de su entorno y del maltrato por parte de los médicos, quienes no la tratan como un ser humano y quienes al no dar con un diagnóstico apropiado la tildan de loca. Cito, después llamaron a otros médicos con resultados semejantes, pero el más famoso, el más sabio, al que los familiares le tenían más fe, afirmó, está loca, no le hagan caso, llévenla a un hospital para que se eviten molestias. Marcela desespera ante la incredulidad de Andrés y de los médicos, entonces comienza a escribir, pero no solo como un desahogo privado. Ella quiere hacer público su relato cuando se recupere. Este elemento que aparece como una anécdota más, como una excentricidad de Marcela, considero que es fundamental para entender esta obra en toda su dimensión. Tanto el discurso que ella prepara, como la única escrita por Lupe Marín, son un intento de superar la esfera privada de la reclusión en el hogar y en el matrimonio, el cautiverio al que se ha visto sometida desde que nació. Lupe Marín estaba consciente que sus intentos no serían tomados en consideración. En la novela, cuando Marcela le comenta a Andrés sobre su texto y sus intenciones de hacerlo público, él la rechaza diciendo, ¿no? Temblando y con mucho trabajo trató de sentarse para tomar un papel que tenía debajo de la almohada, pero Andrés, sin darle tiempo a que lo leyera, salió diciendo, verdaderamente estás loca. El clasificar a una mujer como loca es, como sostiene el clásico estudio de Gilbert y Hubbard, ya un tópico de larga tradición en la literatura, también en la sociedad, ¿no? Marcela sufre este estigma por no calzar con ninguno de los moldes de mujer permitidos en el México de entonces. No es una artista, ni abraza la lucha política, ni es madre abnegada, además de atreverse con su escrito a cruzar el umbral de lo privado a lo público. No obstante, pese al rechazo generalizado, Marcela se propone seguir luchando hasta comprobar su sanidad. Ese deseo es lo que la mantiene viva y la lleva a escribir el titulado Discurso para ser leído en el mercado, donde se dirige a cada uno de los médicos que la examinaron. Cito el texto. Y a ti también, ginecólogo famoso, que al día siguiente del parto me dijiste, levántate y anda,
pero que aún no puedo obedecerte. Y a todos los otros, más humildes pero no menos ignorantes, quiero decirles delante de esta gente lo que pienso, quiero decirles lo que son, quiero que sepan que el robo sin pretextos es más noble, más valiente, menos dañino. Este discurso es el primer paso hacia la liberación del yugo sufrido como mujer, la lucha por darse una voz más allá de los hombres que han regido su vida, toda vez que también quiere salir del espacio doméstico, el cual es una limitante en su desarrollo. De ahí que se hace imperioso salir de la clínica en que Andrés la interna para deshacerse de ella. El estar internada hace más patente el estado de cautiverio en el que se encuentra, lo que es común en las novelas de formación femenina, como afirma Pratt. Se sigue naturalmente entonces que muchas de las imágenes y leitmotivs del Bildungsroman tratan de la misma asfixia, falta de aire, de ser atiborrado y empequeñecido que caracteriza a los reclusos de las instituciones mentales. Ya sin esperanza, acepta que la vea un médico que le recomienda a su amiga Lola. Luego de examinarla con detención y hacerle algunas pruebas, le comunica la razón de sus males, problemas a la tiroides. Lupe, a través de la narradora, se encarga de reproducir con muchos detalles médicos, que no voy a leer ahora porque son larguísimos, el diagnóstico de este doctor, utilizando el argumento de autoridad para validar lo más importante. No está loca. Finalmente, ese esfuerzo es lo que necesita para seguir adelante y recuperarse. En este proceso descubre, entre otras cosas, que su padre, el único que la trató con amor durante su enfermedad, había muerto sin que ella lo supiera. Su relación con él es inexistente en las novelas de formación femenina que analiza María Inés Lagos, pero aquí es importante para la protagonista. La razón de la inclusión del padre la podemos explicar citando a Whitford, explicando la teoría de la genealogía femenina de Lucy Irigaray. Indica que la madre no siempre le sirve de modelo a la hija, que la bella sea como una madre fálica, una figura omnipotente y aterradora de la cual la hija debe huir para asegurarse autonomía y una identidad propia, o como una madre castrada con carencias y deficiencias, una madre con la que la hija no quiere identificarse, por lo que en su humillación y odio debe recurrir al padre. Finalmente, Marcela decide viajar para afianzar su recuperación. Este viaje es el punto trascendental en su encuentro consigo misma y en su liberación de las estructuras patriarcales que la han dominado hasta entonces. Queda poco, lo prometo. Bueno, aquí está el tema del viaje como búsqueda de sí misma, ¿no? Es importante porque el recorrido físico y geográfico que realiza Marcela va de la mano con el viaje interior que la lleva al encuentro de su propio ser, ya que la enfrenta con ella misma y con sus deseos reprimidos. Hay un temor al que dirán, aun cuando está divorciada, porque el ser mujer es suficiente para reprimirse. Como afirma María Inés Lagos, frecuentemente las protagonistas se convierten en víctimas cómplices que aceptan ciertas normas de conducta para asegurarse la protección del status quo y la supervivencia. Una de las consecuencias de esta duplicidad es la continua lucha entre los sentimientos verdaderos y la necesidad de aparentar. Fin de cita. Así, cuando se enamora de un chico francés, la relación fracasa por su temor a consumar la relación. Cito la novela. ¿Cómo iba a admitir amores con un hombre que acababa de conocer? La situación era espantosa. Sintió deseos de llorar, de gritar. Hubiera querido que todo fuera un sueño, de poder escoger. Al ver lo irremediable hizo un gran esfuerzo y se levantó exclamando: imposible. Esto no puede ser, repitió, como diciéndoselo a sí misma. Fin de la cita. No hay posibilidad de elegir para ella. Está atrapada en una situación a la que ella misma ha contribuido y es lo que aprende de esta relación. Y dice más adelante: sentada junto a él pensó que irremediablemente que se fuera y que no volverían a verse. No había otra solución. Ella no sabía vivir los momentos. El no atreverse a vivir no solamente por la culpa al que dirán, sino también por la decepción que ha tenido en sus relaciones amorosas. Así, cuando un amigo le pide matrimonio durante este mismo viaje, lo rechaza. Dice en la novela: no porque no me gustes o no me intereses, pero ya no tengo ilusión por el matrimonio. Ante el rechazo, su amigo critica su actitud, que considera hipócrita, comparándola con otra mujer que sí se enamoró a primera vista sin poder detenerlo. La historia que le cuenta es una síntesis, a pesar de que no aparece citada, modificada en sus detalles de la novela de Stefan Zweig, 24 horas en la vida de una mujer, del año 1927. El uso de la intertextualidad nos indica que Lupe Marín, a diferencia de lo que Tablada afirmaba de ella, era una mujer que leía y tenía en su bagaje conocimiento de obras literarias contemporáneas. Sin embargo, Marcela no presta ningún interés en el relato de su amigo, que pretende ser una lección sobre el correcto comportamiento de la mujer en una relación de pareja. Es claro que Marín no está de acuerdo con la condena que haya la mujer en el relato de Zweig. Tal vez le parece sin valor el ser contado por un hombre. Y dice en la novela: el guatemalteco, sin darse cuenta de su estado de ánimo y con la actitud de maestro frente a su alumna, a la que cree todo oídos, continuó diciendo. Fin de la cita. Es decir, básicamente lo acusa de lo que hoy conocemos como mansplaining, concepto inexistente en la época de Lupe Marín, pero que de alguna manera ella intuye como una actitud típica de los hombres hacia las mujeres. El resto del viaje es significativo, sobre todo porque al final de este decide darle un nuevo rumbo a su vida. En una conversación con su amiga Lola surge la nueva Marcela.
Cito, una vida sin peligros es despreciable. Yo creo que hay que arrojarse a las pasiones para estar seguras de qué tanto se vale. Luego agrega la narradora, estaba resuelta, decidida, iba a abandonarse a sus caprichos y a entregarse a su idea sin importarle el resultado. Claro que nadie iba a explicarle ese peligro. Entraba en juego una moral que solo a ella debía interesar y convencer. Moral que era resultado de lo enferma que estuvo y del medio en que había vivido. Esta cita nos habla de la independencia y una nueva moral propias. Esa certeza la lleva a desligarse finalmente de Andrés, quien es el último nexo con la Marcela de ayer. Al final de la novela le cuenta lo que piensa. Todos los hombres desde que nacen aprenden a mentir y a divertirse y ponen los medios posibles para amargarnos la vida y dejarnos en la más absoluta ignorancia. Para que cuando se presenta la ocasión de divertirnos nos acordemos de nuestra familia, nos asustemos y hagamos el ridículo. Para que se burlen de nosotras los que nos lo echan de ver y quedar desconsoladas y tristes. Y sobre todo, los hombres saben una bola de cosas absurdas con las que quieren demostrarnos su superioridad. Marcela intenta finalmente en la novela hacer su lugar en la actividad pública participando en reuniones y veladas en el pueblo y relata dicha experiencia con entusiasmo, orgullo y satisfacción. En su último discurso, que aparece interrumpido al final de la novela, ya no vemos a la mujer provinciana que acepta lo que le digan. Y cito, dice, abran los ojos y despierten, no se dejen engañar. Los líderes solo saben aprovecharse de su ingenuidad. La novela termina con un final abierto que deja el misterio el resto de su vida, porque lo que ocurre después ya no importa. Marcela se encuentra con ella misma, con la que es y con la que quiere ser. Su propósito se ha cumplido. De esta manera, La única es mucho más que un texto lleno de chismes gestado en la cabeza de una loca ignorante. Es una obra que muestra la dificultad de ser mujer en su tiempo, aun cuando su situación con respecto al de la mayoría de las mujeres era privilegiada. Marcela decide vivir en libertad, en plenitud, sabiendo que ha perdido ya mucho tiempo, no dispuesta a transar sus ideales y con ello a sí misma. La irrupción en el espacio público es un primer paso para lograr que su voz exista y sea escuchada. Lo mismo que hace Lupe Marín al publicar esta novela. Gracias. Muchas gracias, Lorena, por la presentación. La próxima expositora está en Zoom, así que solamente listo. Bien, voy a presentar entonces a Ludmila Soledad Barbero. Ella es doctora en literatura por la Universidad de Buenos Aires. Su tesis se titula Reescrituras de la infancia en la obra de Alejandra Pizarnik. Actualmente se desempeña como becaria postdoctoral en CONICET con un proyecto radicado en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA. Es jefa de trabajos prácticos de la materia Fonética y Fonología de la Facultad de Trabajo Social en la Universidad de La Plata. Ha participado en eventos académicos en Argentina y en el exterior, publicado trabajos de investigación en publicaciones especializadas en Argentina, Chile, México, Perú, Hungría, Italia y Polonia. Su trabajo se titula Subjetividades nómades en Marosa di Giorgio. Ludmila, ¿querés exponer en vivo o querés que pasemos el video? Como vos prefieras. No te escuchamos. Creo que no está muteada. Un segundito. A ver. ¿Está muteada? A ver ahí, si te escuchamos. Sí, ¿se escucha? Sí, ahí te escuchamos. Perfecto. Sí. Bueno, está funcionando muy mal internet. No sé si es el de ustedes o el mío, pero la verdad es que se escucha. A mí me costó bastante seguir la última exposición. Aviso que está habiendo este problema. Bien, bien, perfecto. Entonces, ¿preferís que pasemos el video? Sí. Y me parece, sí. Dale, perfecto. Buenísimo. Ok, gracias.
Estamos preparando el video para poder proyectarlo. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Les voy a presentar un trabajo que se titula Subjetividades nómades en la obra de Marosa di Giorgio. Para esta intervención parto de la idea de indagar el nomadismo identitario en la obra de Di Giorgio y desde allí me encontré con la necesidad de sondear formas textuales, hipertextuales e intermediales de lo nómade, lo liminal y lo híbrido que conectan con esta perspectiva sobre lo identitario, las identidades nómades. El decurso del trabajo se dejó llevar por esta idea, de modo que la presentación como su objeto también mutó. Inicialmente iba a estar mucho más centrado en la cuestión de las subjetividades específicamente, y ahora tomó como cierto decurso que va más por la zona de lo hipertextual y lo intermedial, conectando estos dos niveles con el nivel de cómo se construyen las subjetividades nómades al interior de la obra de Giorgio. Bueno, voy a leer. Proponemos analizar entonces fenómenos de liminalidad genérica en su obra, haciendo foco en una pieza que atravesó diferentes medios. Se llama Cuando nació, apareció el lobo, que se publica por primera vez en La Espalena en 1987. Formó parte del recital poético Diadema, representado en el Río de la Plata en los 80s y 90s, y grabado en 1994 por el sello Ashwi. Derivó también en una videoficción dirigida por Eduardo Casanova con la actuación y la voz de Di Giorgio en 1989. Proponemos indagar el tema de la hibridez y la resistencia a las categorías en el nivel intradiegético, los seres transespecie en el seno de los relatos, el nivel hipertextual, la tensión entre poesía y narrativa, e intermedial, el pasaje del poema a declamación y video. Nos detendremos brevemente en La Falena, el libro, el poemario en el que se publica el poema Cuando nació, apareció el lobo, en 1987, para poder ubicar el contexto donde se sitúa la pieza. El poemario es una suerte de bestiario erótico, donde la presencia de animales podría recordar el género de las fábulas, pero aquí, como señala Alejandra Minelli, se encuentra alejado de todo propósito moral. En La Falena, las corporalidades híbridas y transespecie son innumerables.
Nos encontramos, por ejemplo, con una niña que cuenta en primera persona cómo, en la cena familiar, le saltaron desde la espalda 4 pétalos que luego se volvieron alas. Con una niña lechuza que vive su doble vida al amparo de una madre que conoce y guarda el secreto. Con un ser inclasificable, ferozmente multisexual, que gobernaba los bosques y tenía muchísimos sexos y uno más, y se apareaba por igual con trenes y lagartijas. Hay también animales e insectos que funcionan, de acuerdo con Gabriel Giorgi, como, cito, dildos orgánicos, como ocurre con una terrible mariposa negra que, cito, sabía todos los juegos sexuales. Estos seres quiebran los binarismos sexogenéricos, traen un cuerpo irreductible a la marca dual del género, y muchos de ellos operan como suplementos fálicos, como tecnologías del placer. El acto sexual y el erotismo en general son, en la obra de Di Giorgio, catalizadores de metamorfosis. Muchas de las transformaciones corporales de los personajes son puestas en movimiento por ellos. En el poema Estaba en el umbral, también de La Falena, una niña pequeña se entrega a un ser del bosque cuyo corazón palpitante lo asemeja a un topo y como resultado su cuerpo cambia. Cito, su médula ya era del color azul oscuro o granate de las amatistas. No hay nada invisible en el mundo. Esta hibridez corporal en lo intradiegético encuentra un correlato a nivel hipertextual en la resistencia de los textos de Di Giorgio a los géneros tradicionales. Considerando la presencia de animales y seres híbridos entre lo humano y lo animal, se puede armar una serie con aquellos poemas de La Falena que reescriben Caperucita Roja. De todos ellos, el texto clave es Cuando nació, apareció el lobo. Caperucita Roja es, posiblemente, el cuento de hadas que más reescrituras, adaptaciones y transposiciones a otros géneros haya tenido. Jack Sipes, en El irresistible cuento de hadas, habla de cómo ciertos relatos se volvieron meméticos, en el sentido de transmisibles entre generaciones y presentes en la memoria cultural, en la medida en que sirvieron y sirven para dar cuenta de conflictos básicos en la historia de la humanidad. El conflicto básico en Caperucita puede ser leído como el devenir adulta de una niña que debe enfrentarse a una serie de peligros entre los que se encuentran los relativos a la maduración sexual, el bosque, el lobo, pero también desde el enfoque del feminismo, tomando en cuenta la perspectiva de Susan Brown Myler en Against Our Will. Se trata de una parábola de la violación. El texto hace foco en una mirada sigilosa que acompaña cada paso de la niña. El lobo se disipa en el silencio de los objetos, apenas asoma las orejas puntiagudas. La madre lo ve a través de un vidrio, pero nunca directamente y nunca de cuerpo entero. De hecho, en algún punto, el texto nos hace pensar que quizás solo sea obra de la imaginación, aunque en verdad ella nunca había visto un lobo. Hasta que al final aparece, pero lo hace como novio, como un hombre. Si Caperucita Roja es una parábola de la violación, aquí la situación es menos clara. La niña tiene cierto poder, es una reina, y su sonrisa leve delata un deseo. El ordenado desmembramiento hace pensar en una muñeca que se desarma, y la devoración es también imagen del acto sexual como sacrificio erótico. Las perlas que se le caen a la niña, y que son lo único que sostiene su vestido, son una continuación de su cuerpo. Su caída anticipa la pérdida de la virginidad. Los cuerpos en la poesía de Di Giorgio no tienen límites definidos, son fluidos. Las niñas que pueblan los jardines de esta poeta siempre visten de organza y organdí, telas finas, casi transparentes, pero no solo eso, su sonoridad delata un carácter orgánico, son una continuación de las pieles que cubren. En el universo marosiano, y esto es muy visible en Cuando nació apareció el lobo, se trama una equivalencia entre acto sexual y devoración, equivalencia que resulta central en muchas lecturas de Caperucita Roja. Se trata de un canibalismo no representado como tragedia, sino como experiencia erótica de renacimiento y transformación. José Amícola lee la habitual división de los roles de poder en un acto sexual violento, en Marosa, como expresión de cierto masoquismo de los sujetos femeninos, pero que aún así da lugar a un erotismo queer por el modo particularmente anárquico en que circula el deseo. El potencial cuestionador de la reescritura marosiana de Caperucita Roja puede ser leído en este sentido.
En la representación de la sexualidad, cito a Mícola como un torrente, un flujo siempre en movimiento, en el quiebre de las fronteras que establecen las especies. La apuesta extrema, al principio metamórfico, propio del universo mítico, torna visibles las complejas relaciones entre lo humano y lo animal, vegetal, material, y vuelve evidente la condición nómade de los cuerpos y de las identidades. Algunos aspectos que se evidencian primero en la voz, digamos, en la versión recitada por Di Giorgio, grabada en 1994, son el énfasis en ciertas aliteraciones y juegos sonoros, como el rum rum de Entre rosales y repollos, que la acción de la autora magnifica, las escansiones que efectúa y que no coinciden con la puntuación, sino que sobreimprimen un ordenamiento poético, que parecía anulado por la elección de la prosa, ciertos usos no verbales de la boca, cuando ésta deja oír la respiración que se agita y el susurro. De acuerdo con José Amícola, en el texto que ya cité, El género queer de Marosa Di Giorgio, cito, hay una intención de narrar que los textos de Marosa traicionan y al mismo tiempo afirman. Esta posición inestable es consecuencia de un segundo nivel que opera sobre el texto, la instancia recitativa. Fin de cita. Las prosas poéticas efectúan un doble movimiento. Por un lado, destituyen los elementos más característicos de la poesía, como la extensión oracional marcada por los silencios, espacios de final de verso, y por otro lado recuperan la carga poética en la instancia de la recitación. Por otro lado, la vocalización puede producir ciertas tensiones con el enunciado y a veces pone a funcionar nuevas significaciones y resonancias. En ese sentido, nos detendremos en el susurro, para señalar cómo ese uso de la voz y de la boca construye una escena. La intensa sensualidad de este poema que habla de un sacrificio, de un desmembramiento, alcanza su máxima expresión allí. Con respecto a este punto, quisiéramos retomar algunas reflexiones de Brandon Lavelle en su libro Lexicon of the Mouth. Y bueno, la traducción es mía, lo voy a citar en español. Al aquietar el habla, el susurro acerca la respiración y la palabra, para que se apoyen una sobre la otra. Fisiológicamente, susurrar constriñe la vibración de las cuerdas vocales y al mismo tiempo libera un flujo continuo de aire. De esta manera, el susurro retrae la extensión vocal y la sensación de alcance hacia afuera es lo que define la voz. De esta manera, el susurro Sin embargo, paradójicamente, tales actos de habla silenciosa amplían enormemente la capacidad de la voz para el contacto, la comunicación y la influencia. Aunque el susurro puede funcionar como forma íntima y a veces intimidante, también abarca en su delgada circunferencia un alto grado de presencia cultural y metafísica. Me interesa el susurro como modalidad de la voz orientada específicamente a la comunicación con zonas hechizadas de lo inhumano o lo demasiado humano. El susurro, en su retracción de la extensión vocal, entonces, paradójicamente, amplía la capacidad de contacto y de influencia. Se abre allí una zona de comunicación hipnótica, hechizada. Sentimos que la recitadora se dirige a una sola persona, que es cada una de quienes la escuchan. En este poema, además, se nos transporta a la escena infantil en la que a los pies de la cama alguien nos contó alguna vez cuentos, poblados de seres fantásticos, reinas, brujas, animales misteriosos, ogros, serpientes, demonios, hadas. De acuerdo con Lavelle, en su disquisición sobre las funciones de la boca y de lo vocal, el sonido agita los límites entre las cosas, constituye una fuerza de continua pérdida y propagación que desestabiliza la idea de origen, en la medida en que el punto de partida material de un sonido siempre es incierto. Con respecto a la boca, diría que es precisamente el órgano que hace cuestionar los límites definidos entre interior y exterior, en la medida en que pone en contacto el mundo material con las profundidades del cuerpo. Proponemos pensar esta característica del sonido, el agitar los límites entre las cosas, para dimensionar su importancia en la obra de una autora cuya poesía hackea las fronteras clasificatorias de los seres. En el modo de decir de Di Giorgio se cifra buena parte de la pulsión anárquica de su poesía, atravesada por un erotismo que no deja en pie ninguna ley, ningún orden.
Recordemos que allí la causalidad y la moral están igualmente en suspenso, y el deseo atraviesa las especies. Hay apareamientos de mujeres con cerditos, lobos, muñecas, flores, insectos, hongos. Lobo, dirigida por Casanova en 1989, es un corto de 15 minutos en el que escuchamos la recitación de Di Giorgio a la par que se suceden una serie de imágenes. No se trata exactamente del mismo registro vocal que oímos en Diadema. En el audio grabado por Ayui, la velocidad es mayor, los eventos, particularmente los del comienzo, se enuncian al galope. En cambio, en el video, la voz de la poeta se distiende para mejor acompasarse a las imágenes. Sin embargo, se repiten ciertos encabalgamientos que ya aparecían en el disco, como si la autora tendiera a cristalizar modos específicos de su dicción. La música trabaja a partir de la distorsión y la disonancia. Las imágenes también, se trata de visiones oníricas, no siempre conectadas por el hilo del relato. Hay ciertas multiplicaciones, una serie de figuras femeninas con vestimentas similares y con el rostro maquillado de blanco, que operan como dobles fantasmales de Marosa, también maquillada y vestida de blanco. La figura de la poeta, en un efecto rosa púrpura del Cairo, se desplaza por la ficción de su poema y por la ciudad de Montevideo, y hacia el final del film observa la conclusión del relato desde el bosque a través de un televisor. Estas especularidades y juegos de cajas chinas reduplican las desarticulaciones identitarias que se encuentran ya presentes en su poesía y en sus performances poéticas. A lo largo del video, un trabajo con primeros planos de diferente extensión que desdibuja las imágenes, en un movimiento similar a lo que Di Giorgio hacía en sus performances poéticas con la voz. Una concentración y detenimiento en el detalle que por momentos desarmaba la inteligibilidad del texto. Podemos decir en ese sentido que la técnica experimental del cineasta se da la mano con la técnica vocal de la poeta, pensando que el video, como las puestas en escena de poemas, como las lecturas que se hacen en soledad luego de haber escuchado la declamación de la poeta, se tornan dependientes de su voz, bífidas. Una vocalidad que captura a su auditorio a través no de sonidos claramente modulados, sino en la opacidad, la disonancia, el susurro, los detenimientos y recomienzos abruptos. Una declamación que instala su propio e irreverente orden sobre lo escrito. Para concluir, la poesía marosiana, con su fuerte apuesta al cruce y a la hibridez genérica, termina de ser alumbrada en la instancia de la recitación, en el cuerpo y la voz de la poeta recitatriz. En la puesta en voz de poemas, como así también en la puesta en escena que tiene lugar en Lobo, la poeta presta su corporalidad para dar carnadura a textos que abordan el tránsito entre especies, el nomadismo identitario y un erotismo polimorfo y profanador. Porque los seres que habitan sus poemas son, literal o metafóricamente, transespecie, y se ven permanentemente involucradas en relaciones posthumanas que no los dejan intactos. La imagen del torrente que emplea a Mícola para pensar el erotismo en la poesía de Di Giorgio también es aplicable al funcionamiento transgenérico de sus escritos, un principio nómade que no deja en pie las categorías identitarias tradicionales, de la misma manera que ataca las certezas identitarias y la unidad cartesiana mente-cuerpo. En la propuesta marosiana, lo oral, en sus aspectos verbales y paraverbales, es un elemento clave. Del hilo de la voz de la poeta pende la mudable existencia de unos seres inclasificables que hacen su fulgurante aparición solo allí, en un pliegue entre los mundos posibles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ludmila. Gracias a las expositoras por los trabajos que presentaron. Vamos a abrir el espacio de comentarios y preguntas. No sé si alguien del auditorio quiere comentar algo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya. Yo lo que quería preguntar era si has trabajado cuáles otros modelos de Bildungsroman femeninas. Me pareció como súper interesante esa variante dentro de un género que mayoritariamente siempre leemos desde el punto de vista masculino. Me resultó como innovador para mí. Acá aparece. Si yo he estudiado otros Bildungsroman femeninos, no, la verdad es que
partí por otro lado, que era básicamente como estoy estudiando ese periodo, me encontré revisando relaciones de redes que había entre ellos, que Lupe Marín, que yo la conocía como modelo, porque ella fue modelo de no solo de Rivera, sino que varios otros pintores, había escrito y como que no se sabía, y estuve buscando la novela y en realidad hay uno que otro tomo de la edición que ella hizo, así, pero que lo venden como a millonadas, y justo el 2020 lo volvieron a editar. Pero todavía no había estudios, todavía seguían diciendo que era, claro, es como semi-autobiográfico, como una cosa anecdótica, ¿me entiendes? Así como sí, es entretenido. Bueno, y antiguamente lo que yo leí, ¿no? Las únicas críticas que había tenido eran lapidarias, horribles. Entonces partí más que nada, más que por el Bildungsroman, es tratar o sea, me di cuenta que se estaba leyendo mal, o sea, más allá de que sea o no sea una joya de la literatura, sí es importante como texto que retrata precisamente el problema que había o la desigualdad que había entre lo que se decía, el discurso público con respecto a la mujer de parte del proyecto postrevolucionario y lo que ocurría en realidad, ¿no? en la privacidad de sus hogares. O sea, pensamos en Diego Rivera, sí, que era un gran pintor, etcétera. Sabemos que no fue muy buena pareja con Frida Kahlo y todo, pero la verdad es que con Guadalupe tampoco, ¿no? Incluso le pegaba y todo eso. Entonces hay toda una cosa ahí que creo que es importante, ¿no? Para desmitificar un poco estas como grandes figuras. Entonces, a partir de leerla y de tratar de como entenderla de alguna manera, claro, me di cuenta que superaba lo autobiográfico, ¿no? Y que efectivamente lo que quería, más que contar la historia así como fue exactamente, es cómo la percibe, ¿no? Y cómo percibe desde su subjetividad ese cambio, ¿no? Que cambia ella al final y que la vida real cambia, de hecho se separa de los dos y termina viviendo sola, ¿no? Entonces, no es más que yo estudiara el Bildungsroman, sino que llegué a esa conclusión tratando de entender el texto de Lupe desde una perspectiva un poco más amplia, que no fuera solo lo biográfico, digamos. No, me parece súper interesante porque sería como justamente volver a traer textos que quedan sojuzgados, marginados, con una lectura palocentrista, claramente. Esa crítica es lapidaria y hay muchas críticas sobre primeros ejercicios de escritoras femeninas, en donde esas voces de autoridad plantan no, porque o es muy sentimental, o es chismosa, no aporta nada a la literatura, lo que fuera. Entonces es claramente, esto está muy bueno para ponerle una contracara a un género que por lo menos para mí siempre estuvo referenciado con lo masculino, el camino de convertirse en hombre, digamos, como una revisitación de convertirse en héroe, más antiguo, y esto está como muy interesante. Así que bueno, Sí, es un gran hallazgo, me parece. Sí, o sea, yo encuentro que sí, o sea, que merecía otra lectura más que nada. Porque todavía incluso, yo sé que la gente que lee y consume este tipo de libros no necesariamente estudia literatura, pero si tú entras, por ejemplo, a comprar la edición del año 2020 en Amazon, los comentarios siguen siendo los mismos. No, yo pensaba que iba a decir más cosas, pero no, yo pensaba que iba a hablar más de Diego Rivera, pero no dice tantas cosas. O sea, todavía se está como buscando la historia oculta, así como de Diego Rivera y no lo que ella cuenta, ¿no? Y todavía se la ve como una cosa, como que fuera un relato totalmente apegado a la realidad y que hay que tomarlo así tal cual y por lo mismo no es tan entretenido, ¿no? Claro, se la sigue viendo como algo anecdótico. Claro. Algo semejante le pasó a Luisa Valenzuela cuando editó su primera novela, que es la historia de una joven que llega a Buenos Aires, del interior, y su recepción en la urbe y la práctica de la prostitución para lograr sobrevivir en esa ciudad. Y no fueron muy halagüeñas las referencias a ese joven texto que escribió cuando tenía 21 años, una cosa así, porque fue bastante cruel con ella en ese momento. Así que es un texto muchísimo más contemporáneo, ya de la segunda mitad del 20, y este estaría como al principio. Habría que ver esos primeros ejercicios de escritura, como en las mujeres muchas veces tiende como a tratar de, digamos, como de limitar ese despegue de construcción literaria, porque se lo sigue mirando desde los ojos de lo femeninamente correcto. Claro. Ya. En este caso me parece que le pasó lo mismo. Quédate callado y no digas nada. ¿Cómo hacemos la ley? Gracias.
Gracias. Después de esta danza del micrófono, bueno, seguimos. Bueno, voy a hacer algunos comentarios breves porque estamos medio pasados de tiempo, pero no quiero dejar de comentar los trabajos. En el caso de tu trabajo, Agustina, me pareció súper interesante esta confusión de fronteras que planteas, ¿no? Entre identidad, mismidad, alteridad y la fuga, ¿no? Hacia lo animal, lo objetual, como toda esa forma que yo pensaba en relación con lo poshumano también, ¿no? No sé si es una categoría, bueno, eso es que te interesa o que... porque pensaba que eso también tiene en común tu trabajo con el de Ludmila, que en parte también plantea esa fuga hacia esos otros tipos de seres, que bueno, también vienen a contestar a esa identidad monológica, etcétera. Y se me viene de vuelta como esa desestabilización de los esquemas de poder, pero no solamente humanos, sino planetarios, medioambientales, ¿no? Como que eso también aparece, me parece, en el trabajo de Ludmila. Y bueno, no puedo dejar de mencionar de vuelta Haraway, ¿no? Como en esos híbridos que me parece que estuvo atravesándonos a lo largo del simposio. Sí. Pero bueno, me gustaría en principio consultarte por esa idea de lo poshumano o cómo lo pensás, y la cuestión, bueno, de la desestabilización, todo ese trabajo tan fino que hiciste en los devenires de las formas de nominación, me pareció muy interesante también. La corporeidad sin bordes, toda esa cuestión de lo putrefacto, bueno, me pareció muy lindo. En el caso del trabajo de Lorena también me parece interesante, ¿no? Esta idea de salir de lo biográfico. En un momento Tania también decía, ¿no? Que las mujeres se las suele leer privativamente desde lo biográfico, entonces esa operación de corrimiento crítico que vos haces leyendo desde otro género, me parece que hay una toma de postura ahí que es interesante, ¿no? Hasta qué punto el crítico también decide desde dónde leer, quizá de forma incluso contrahegemónica o de formas que, no sé, uno incluso puede leer desde géneros que no tendrían consenso, ¿no? No digo en tu caso, pero me parece interesante como posicionamiento crítico. Y bueno, la idea esta de novela de formación femenina, ¿no? Como del aprendizaje de la sumisión y demás, me parecía como un protocolo de lectura que agregaba, ¿no? Te quería preguntar por esas epifanías, ¿no? Que aparece, que vos mencionaste, y cómo si el cambio subjetivo que se opera desde la epifanía es como un cambio cuántico que es inmediato, ¿no? Porque mencionaste algo de la enfermedad, o si es gradual, digamos, me interesaba cómo era ese pasaje, ¿no? De esa toma de conciencia del personaje, de la protagonista. Y en el caso del trabajo de Ludmila, bueno, me pareció muy interesante esa zona no muy explorada, ¿no? Que trabajás de lo intermedial, como ese pasaje de un texto hacia distintos soportes y cómo ese pasaje, ¿no? Del poema escrito al poema recitado, a la bioficción, permite leer otras cosas, ¿no? En relación con la voz y con la boca y todo esto que vos planteabas. Y de vuelta con lo de Agustina, me vienen los seres híbridos, Haraway, las fronteras transespecies, que son todas cosas que nos gustan. Pero también sumado a que también me gustó mucho esa idea de las formas anárquicas del deseo y de lo queer, y también en este erotismo que vos planteabas a partir de la niña, ¿no? Y la devoración, como eso también es muy disruptivo, ¿no? En la forma de leer. Y se me venía mucho el manifiesto contrasexual de Haraway, ¿no? En esta idea de la sexualidad improductiva, como en los tildos, en las formas, digamos, de suplementos de placer que vos mencionabas en un caso. Y bueno, lo de la materialidad de la voz, la idea del susurro, que como dijiste permite comunicación con zonas de lo hechizado, el sonido como aquel que agita los límites entre las cosas, eso me pareció todo muy hermoso y es interesante también cómo se descentra el texto, ¿no? A partir de las operaciones que estás haciendo. Así que es más que nada un comentario, pero obviamente si quieren decir lo que quieran. Bueno, muchas gracias por la lectura, digamos, y por seguir la lectura de manera tan atenta. Creo que en líneas generales, más allá de los trabajos que a lo largo de todo el simposio hemos escuchado y que han sido todos muy buenos, creo que
uno se lleva eso, ¿no? Anotado, apuntado, las lecturas que va a tener que hacer o que va a hacer, porque obviamente lo desea, ¿no? En ese sentido, creo que esta cuestión de lo poshumano es algo que ha recorrido de verdad, digamos, todas las mesas o muchas de las mesas que hemos trabajado, y creo que es una de las cosas, de las tantas, que me llevo del simposio como para releer, revisar, repensar. De hecho, bueno, ya lo dijeron hace un rato, la novela incluso de la cual habló hace un rato Gabriel, es una también de las que uno se anota para decir, bueno, voy a leer y voy a volver a releerlo o volver a escucharlo a Gabriel, ¿no? Entonces, lo mismo, bueno, acá la compañera. Entonces, creo que esto, Lorena, entonces creo que esto es muy interesante y, bueno, nada, brindo un poco por eso también. Gracias. Me preguntaba lo de lo epifánico, ¿sí? En realidad en la novela, claro, hay dos cosas que le pasan y que son ordenadas cronológicamente, ¿no? Que primero es la enfermedad, que está enferma y ahí es donde ella decide escribir y sí es como un cambio casi inmediato, ¿no? Que se da cuenta que quiere escribir y se da cuenta que quiere hacer pública esa lectura, ¿no? Por eso que le dice, no, está loca, pobre, no sé qué, porque quiere ella, en el fondo, contar lo que a ella le ha pasado y que todo el mundo se entere, ¿no? Y luego el tema del viaje, ella va haciendo estas reflexiones que yo leí inmediatamente, ¿no? Le pasa algo, se enamora de un tipo, inmediatamente piensa, no puedo hacerlo, y se da cuenta rápidamente que es ella también prisionera de las restricciones, digamos, de una cultura patriarcal que dice que la mujer, aunque esté separada, todavía es madre, entonces tiene que guardar el decoro, ¿no? Entonces, son momentos en que ella se da cuenta rápidamente y finalmente cuando vuelve a México, ahí es donde ella decide, como que reflexiona de lo que aprendió en ese periodo y decide que va a hacer lo que se le antoje, básicamente, ¿no? Eso, gracias. Bueno, hago un pequeño comentario. Muchas gracias, Zula, por la lectura, también súper atenta. Y sí, veo, o sea, las conexiones como muy claras con el trabajo de Agustina. Bueno, mientras la escuchaba también sentía que como que tomamos carriles de lectura bastante afines. De hecho, Lina Meruane está dentro de mi corpus así más grande de proyecto postdoctoral, así que hay como mucha coincidencia ahí. Me quedé pensando en esto del manifiesto contrasexual como para revisarlo, esto que vos decías de como las formas improductivas de lo sexual, porque hay algo de eso en la obra de Di Giorgio. Creo que hay como una proliferación de nacimientos como monstruosos de alguna manera, que están como en el límite entre lo animal y lo humano, muchas mujeres que como que empollan como si fueran gallinas, como que dan a luz huevos, como toda esta cuestión está como muy interesante para revisarla desde Haraway también. Bueno, por supuesto, Haraway y Braidotti son como autoras a las que recurrí bastante para pensar estas cuestiones de lo nómade y lo posthumano. La hibridez, bueno, vos hablabas de la importancia de la intermedialidad. Yo un poco lo que traté de hacer fue como unir diferentes niveles, como al ver que hay como cierta textura fluida y cierta cuestión híbrida y liminal en diferentes niveles, como un poco pensar en relación a estos diferentes niveles y analizar, al mismo tiempo intentar analizar cada uno por separado, si bien están como súper articulados. Pero sí es cierto que quizás hay algunos trabajos, hay trabajos, digamos, sobre la cuestión intermedial y hay un análisis muy interesante de Lobo que hace Irina Garbatsky en su libro Los 80 recién vivos, que está muy bueno y que también fue como un punto de partida para pensar esto que estoy pensando, pero me parecía que estaba bueno sistematizar una lectura que de alguna manera trabajara el cruce de esos niveles. O sea que por ahí fue un poco... Les había prometido trabajar con los nombres, que al final no lo hice, lo haré para la próxima vez, porque también es algo que me resuena un montón y bueno, escuchándolas ustedes ahora y escuchando la mesa anterior con todo este trabajo sobre la cuestión de los nombres, creo que va a ser productivo volver a estos textos de Marosa desde esas lecturas también. Así que bueno, muchísimas gracias porque fue súper productivo. Espero que se haya escuchado bien, porque bueno, yo desde acá estaba teniendo muchos problemas de conexión. Pero bueno, muchas gracias. Mil gracias, Ludmila. No, se escuchó perfecto, así que... Ah, bueno, buenísimo. Me muchas quedo más gracias. tranquila.
Bueno, por encuentros futuros, entonces. Bueno, muchas gracias. Damos entonces por finalizado el simposio. Muchas gracias. Gracias.